Amigos y amigas, soy Miguel Cali Martínez y estamos una vez más en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Contento de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros protagonistas, nuestros analistas, nuestros invitados e invitadas, que como usted y como yo, tienen una opinión sobre los temas que a usted le interesan, que usted comenta en la casa, con los amigos, en la vida cotidiana, y hay distintas perspectivas, distintos enfoques, distintos puntos de vista. Hoy nos acompaña un destacado académico, catedrático universitario, analista de la realidad nacional, el doctor Lester Ramírez. Bienvenido, Lester. Muchas gracias, Miguel, por tenerme y, bueno, bienvenidos a este... ¿Cuántas personas has tenido ya? Pues un par de decenas. 17 me dijiste. Un poco más. Ajá. Bueno, entonces espero seguir la buena trayectoria y aportar al debate, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un tema que nos apasiona a ambos, a Lester y a mí. Vamos a hablar de la situación política del país. Vamos a aprovechar el profundo y amplio conocimiento que tiene el doctor Lester Ramírez para hablar sobre los temas que han estado ocurriendo en los últimos días. Quizás el más interesante ha sido la falta de acuerdos políticos. Esta semana se anticipa interesante. Hay humo blanco, nos dijeron la semana pasada las fuerzas políticas. Hemos tenido más de 90 días, casi 100 días de parálisis legislativa. Hemos tenido un va y viene de opiniones, que yo quiero esto, que yo no quiero lo otro. Y sin embargo, hemos visto cómo los partidos políticos la semana pasada nos han anunciado que hay acuerdos políticos. ¿Nos permite respirar con alivio esto, Lester? Creo que sí. Yo creo que hay que ser pragmático en esto y entender de que esta es la política hondureña. Es decir, hay mucho ruido, hay mucho empuje y tensiones, pero al final sí hay acuerdos. Creo que sabemos que los acuerdos, o sea, la repartición del Estado, eso no es nada nuevo. Y yo creo de que esto va a venir también de alguna manera, permitir cierto oxígeno en el Congreso Nacional. Obviamente hay que ver cuáles son esos acuerdos y qué se está sacrificando. Creo que el Partido Nacional obviamente es el que tiene más que perder en estos acuerdos, pero creo que está pensando más a largo plazo, ¿no? ¿Qué provocó la negociación en el Congreso, crees tú? Bueno, yo creo que las acciones del Ministerio Público, ¿no? Creo que los requerimientos fiscales, lo que vimos en la televisión con Rocío Tábora, el requerimiento fiscal contra David Chávez y otros más que se anunciaron también. Eso fue una clara medida de presión y creo que ha tenido un buen efecto, ¿no? En términos de poner a los partidos políticos en la mesa a hablar, ¿no? A ver, Lester, tú eres politólogo. La situación del Congreso Nacional para Libertad y Refundación tuvieron un gobierno de coalición que se rompe muy rápido. Nosotros hemos tenido aquí miembros del PSH que nos han comentado que ese divorcio empezó temprano el año pasado, pero se vuelve evidente este año con la salida de Pedro Barquero y con el posicionamiento del ingeniero Narrala, actualmente sigue siendo el designado presidencial, Salvador Narrala, en un bloque de oposición ciudadana. Uh-huh. Nosotros compartimos espacios de diálogo y conversatorios con Lester, y Lester ha planteado que la oposición juega un rol importante en cualquier democracia, pero esa oposición tiene que saber cuáles son sus momentos, cuáles son sus contextos y circunstancias. ¿En qué se diferencia la oposición de ahora a la oposición de hace 12, 10 años? Bueno, yo creo de que Honduras ha tenido la fortuna de que siempre las oposiciones, ya sea cuando el libre estado de oposición, cuando estos partidos en estado de oposición, han tenido cierta fortaleza, cierta estructura política y de alguna manera cierta legitimidad. Y yo creo que hoy en día, más allá de ver el puje que puede tener un partido político en gobierno, la clave para mantener ese balance entre lo autoritario y lo plural, se puede decir, es el rol de la oposición. Y en ese sentido creo que Honduras ha sido afortunada. El sistema de partidos, a pesar de lo caótico que puede parecer, los partidos de oposición, ya sea Libre en su momento, como ahora el Partido Nacional, hacen su rol de contrapeso, ¿no? Y quisiéramos que los contrapesos fueran más también desde el Estado de Derecho, desde las instituciones, pero ante institucionalidades muy debilitadas justamente por ese poder del partido político, vemos que son los partidos políticos que tienen ese rol. Creo que lo que hace 10 años mirábamos era
todavía un sentimiento que el bipartidismo tenía ese rol y ese efecto en el sistema de partidos. Y hoy por hoy creo que ya los partidos políticos están aprendiendo que tienen que trabajar y que ya no solamente pueden trabajar entre dos partidos. Creo que ahora hay 3, 4 partidos que tienen un rol muy importante. Además de eso, me parece que también hoy los partidos políticos están más susceptibles a los outsiders que hace 10, 15 años atrás, que no era un fenómeno que se hablaba ni en Honduras ni en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay nuevas dinámicas, pero lo importante es que el sistema de partidos funcione, fortalecer los partidos, pero también dentro de ellos que se fortalezca la democracia interna, que esa me parece que es la gran deuda que tienen los partidos políticos hoy en día, ¿no? Hoy se reconoce que el 2009 fue un punto de ruptura que cambió todo. Ya se miraban señales en el 2005, la falta de acuerdos políticos. El 2009 se rompe ese acuerdismo y finalmente surgen nuevos partidos. Las elecciones del 2013 nos trajeron nuevas fuerzas políticas como el PAC, como Libertad y Refundación. ¿No te llama la atención, Lester, que antes de la ruptura del 2013-2009, que podemos llamar un proceso que ha ido continuo, habían solo 2 partidos que tenían que ponerse de acuerdo, pero necesitaron, tanto en las elecciones del 2001-2005, de acercar a miembros de la democracia cristiana para pactar? Es decir, no se lograban mayorías simples. Luego, el ejercicio electoral del 2009 dio una falsa sensación de mayoría, porque el Partido Nacional logra 71 votos, pero era una situación anómala porque en el contexto realmente había un ambiente de profunda oposición en la calle. Y finalmente en las elecciones del 2013 el Partido Nacional se da cuenta que necesita del Partido Liberal, su otrora adversario en la oposición, para poder lograr los votos que se necesitaban. En esta coyuntura, en la coyuntura del 2021, el Partido Libre llega con 50 diputados, necesita los 10 diputados del PSH, pero no bastan. ¿Cómo afecta la retórica del Libre el haber estado en una oposición donde era fácil decir estoy en contra de, a estar ahora en una posición donde tiene que construir incluso con sus adversarios o con sus otrora hermanos del Partido Liberal? Yo creo que lo que le está pasando al Libre es que hay un proceso de aprendizaje, ¿no? No es lo mismo, y creo que esto ya está hablado, muchas veces se ha dicho de que no es lo mismo estar en oposición que gobernar, pero además de eso no es lo mismo gestionar lo público y lo que implica la gestión pública más allá de los arreglos políticos. Y me parece de que Libre en estos 4 años que va a tener como gobierno va a tener que aprender muchas cosas. Y uno de esos es cómo mantener estas coaliciones o alianzas. Me parece de que Libre ahora mismo se la está jugando y aún cree de que ese gran voto que obtuvo en las elecciones del 2021 los puede replicar en las próximas elecciones y eso yo creo que cada vez vemos de que se requieren alianzas. Lo dijiste hace unos minutos atrás. El mismo Partido Nacional, Partido Liberal tenían que hacer alianzas. Hace 20 años con la democracia cristiana se tenía que hacer alianzas. Y eso produjo un sistema de tripartita en los órganos colegiados. O sea, teníamos siempre 3, un liberal, un nacionalista, un democristiano. Recuerdo cuando contigo compartíamos espacios diseñando el nuevo sistema electoral, porque eso se hacía en sociedad civil, los dos presentábamos propuestas al Congreso y originalmente habíamos hablado de 4 partidos. Se hablaba de los 3 tradicionales, se hablaba ya de la Alianza Patriótica, pero de repente aparece Libre, irrumpe Libre para la reforma del 2019 y de un día para otro se conforma un sistema de 5 partidos en los órganos electorales. ¿Es ese reflejo del nuevo esquema de reparto de poder, como lo dijiste al inicio? Yo creo que en el Consejo Nacional Electoral sí, que es donde ahí se ve más amplio esos procesos se puede decir, de representación de los partidos políticos. Pero en las otras instancias colegiadas, llámese Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información, Registro Nacional, todas estas instancias creo de que van a ser los 3 partidos mayoritarios en base a la cuota de votos que puedan obtener en las elecciones. Esa va a ser la dinámica y yo creo de que esa antesala, tuvimos una antesala y muy pocas personas hacen memoria de eso, pero en el periodo constitucional pasado, si se puede decir, o anterior, el Partido Libertad y Refundación participó en las cuotas y en la repartición del IAIP y del Tribunal Superior de Cuentas. Y de la Unidad de Política Limpia. Y de la UPL también. Entonces, esa retórica de pactar con la narcodictadura, por ejemplo, en esos momentos
lograron esos acuerdos. Entonces yo creo que eso va a ser la tendencia, pero ojo, que eso solamente es para el botín del Estado. Una vez que hay elecciones es otra dinámica y ahí surgen otros tipos de alianzas y alianzas basadas muchas veces en estos contextos de hoy, en las ideologías que tienen los partidos políticos. Y dudo mucho que, por ejemplo, el Partido Nacional y un Partido Libertad y Refundación vayan a unirse en una alianza. Sin embargo, el Partido Liberal puede serlo, ¿no? Nos comentaba un conocedor del Partido Nacional que a él le llamaba mucho la atención que las dirigencias representadas en el Congreso Nacional del Partido Nacional, con excepción tal vez de un par de figuras, todos se tratan de diputados y diputadas que nunca estuvieron en la oposición. ¿Qué piensas de eso? Bueno, interesante, ¿no? Es un fenómeno de que creo de que es un aprendizaje para el Partido Nacional todo esto también, porque como lo decís, no han estado en la oposición. Me parece de que más allá de estar en la oposición, la pregunta es, ¿vamos a seguir en la oposición? ¿Qué tenemos que hacer para llegar al poder de nuevo? Ajá. Ese es el objetivo de participar en política. Así es, entonces creo que ese es el tema porque hay y creo que todo el mundo esperaría en estos procesos de negociación de que el Partido Nacional también comprenda de que hay actores dentro de su estructura que necesitan salir al menos del espectro público, ¿no? Porque le hace daño, porque afecta la credibilidad, porque no, le sigue manteniendo ese estereotipo o ese estigma que tiene el Partido Nacional. Entonces, creo que el Partido Nacional eventualmente tendrá que poner las bardas en remojo y ver cómo se puede renovar, ¿no? Si tuvieras que caracterizar brevemente, 2, 3, un punteo rápido a la oposición de hoy, ¿qué características tiene y cuál es su talón de Aquiles? Bueno, yo creo que la característica que tiene es que tiene apoyo popular, ¿verdad? A pesar del estigma que podamos tener, creo que la oposición se plega a esa sensación del voto del castigo, ¿no? que va a haber, ¿no? En el proceso electoral. El talón de Aquiles es lo que te decía, ¿no? Hay ciertos personajes dentro especialmente del Partido Nacional, donde vemos de que las personas, por muy oposición y por muy en contra del partido en gobierno, no se van a acercar a la estructura del BOC, por ejemplo, o va a ir a compartir un espacio en una manifestación pública justamente por eso. Y yo creo que eso es importante reconocerlo, es decir, la población comparte ciertos sentimientos de desacuerdo con el gobierno, pero no por eso está dispuesto a compartir un espacio de participación ciudadana con políticos que han sido reconocidos y denunciados por actos irregulares. Entonces eso es muy interesante, porque los partidos políticos pueden negociar no las cuotas, pero aparentemente que con la ciudadanía no se puede negociar, porque hay una memoria histórica, hay una sensación moral todavía dentro de un gran sector de la población. Entonces yo creo que esas son las diferencias y ese es el talón de Aquiles que puede tener la oposición en este momento, ¿no? Bueno, vamos a unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques con el analista, con el académico, con el catedrático Lester Ramírez. Vamos a mensajes en ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, hoy acompañado del doctor Lester Ramírez, académico, analista político, catedrático universitario, hablando sobre la democracia hondureña, sobre política, sobre los retos que enfrenta gobierno, oposición y que usted al final sufre o vive como lo hacemos nosotros. A ver, Lester, hablamos bastante de la oposición al inicio del programa. Hablemos del oficialismo. Cuando nosotros nos referimos al oficialismo, solo para aclarar, nos referimos al partido que está en el poder, o los partidos que están en el poder, que en este caso son el PIN-USD y Libertad y Refundación, y todavía por ahí el PSH por virtudes de la papeleta electoral. Y cuando nos referimos a la oposición, ¿nos referimos a qué? Bueno, la oposición no solamente son los partidos políticos que no están en el poder, que eso es algo muy interesante. Liberales, ¿no? Nacionalistas, sí. PAC,
Democracia Cristiana, Alianza Patriótica, Alianza Patriótica, todos los partidos que están por ahí inscritos. Sí, no solamente son los partidos políticos, es decir, hoy por hoy, cuando hablamos de gobernabilidad democrática, no solamente son los partidos políticos, hay grupos empresariales, hay sectores de sociedad civil, hay grupos de mujeres, es decir, hay una pluralidad de actores que también hacen oposición. O sea, toda persona, todos los que estamos y somos críticos, opinamos diferente, proponemos al gobierno, no queremos que el gobierno tome medidas que tal vez no compartimos en términos de valores o creencias. Esa es una oposición, es decir, una oposición tampoco es un acto violento, ¿no? O sea, nos podemos oponer como parte de esas virtudes que tiene la democracia. Puede ser por escrito, puede ser hablando. Puede ser simplemente, ¿no?, opinando, ¿no? Y yo creo que eso, el pilar de toda democracia, por eso es la libertad de expresión. Y eso yo creo que hay que siempre cuidarlo y nutrirlo, porque si no hay oposiciones en espacios donde no hay competencia de ideas, las sociedades no se desarrollan. Es decir, se necesita competir por ideas, se necesita proponer diferentes vías para resolver problemas, porque esos son los países que han salido del subdesarrollo y que han logrado poder tener un desarrollo económico y político también, ¿no? Libertad y Refundación tiene una agenda, es una agenda refundacional y ya están a punto de concluir 2 años de mandato. ¿Cuáles son los retos que han enfrentado y los que van a enfrentar, piensas tú, en los próximos 2 años? Bueno, creo que primero que todo hay que comprender que cuando se habla de una agenda refundacional es más que todo una narrativa, ¿no? Una narrativa es como una especie de una serie de simbolismos y discursos para hacerse parecer diferente a otros grupos o por partidos políticos, ¿no? Y esa narrativa se basa justamente en eso, en diferenciarse políticamente e ideológicamente de los partidos tradicionales. ¿Y en qué se basa? Bueno, se basa en principios muy estatalistas. Es decir, desde los 90s, 80s, en nuestro país venimos desarrollando un modelo económico, se puede decir, neoliberal, en términos de que buscamos que el mercado tenga su participación, buscamos que actores del tercer sector, que se le dicen como ONGs, también participen en el Estado. Libre lo que busca es una visión más estatalista. Esta visión estatalista no es la primera vez que la tenemos. La hemos tenido en los 70s, en los 60s, con las juntas militares de aquellos tiempos. Y era una visión muy nacionalista, es decir, la sustitución de las importaciones por una industria nacional. Por eso también en algún momento tuvimos al CONADI. Entonces, todos estos modelos aparentemente pasan de moda, vuelven a aparecer de moda. Lo importante es entender de que esta visión estatalista, y aquí es donde quiero responder a tu pregunta, necesita de un gobierno con capacidad para resolver los problemas que debe afrontar un Estado. Es decir, resolver problemas de acceso a salud, resolver problemas de educación, de salud, de seguridad, de generar empleo, de poder crear, ¿no?, un espacio en la sociedad donde se pueda trabajar a la mano con las instituciones estatales, pero que la ciudadanía también pueda opinar y contribuir. Y eso yo creo que ahí es donde han estado las grandes limitaciones del Partido Libertad y Refundación. Pero han tenido recursos. Estamos hablando de un partido que ha ejecutado 60%, 70% del presupuesto. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es que cuando hay un partido político que dice que tiene recursos, pero a la hora de evaluar a los ministros, por ejemplo, nadie sabe los resultados de estas evaluaciones. Eso quiere decir de que también nadie sabe los resultados de esos recursos. Pero eso contrasta con una política comunicacional que cada vez que hay un resultado importante a nivel internacional, recuerdo los índices de aprobación de la presidenta Castro al inicio de este año, pues las redes sociales lo publicaron. No obstante, cuando esos índices disminuyen, desaparecen las redes. Y buscan desnaturalizar o deslegitimar el proceso de la encuesta que se hizo o el trabajo de la consulta, ¿no? Los números hay que prestarles atención porque hace unos días un ministro del gobierno dijo que no había que creerle a los datos del Banco Central. Bueno, yo creo que los números en la historia de la humanidad han sido, es más,
la humanidad, nosotros, el hombre y la mujer, empezamos a escribir números antes que letras. Es decir, los sumarios en la Mesopotamia, cuando se encontraron los primeros escritos de hace 4.000, 5.000 años, eran cuentas. Eran cuentas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no vamos a respetar los números cuando es el primer indicador de la humanidad? Es la primera vez que la humanidad se empieza a evaluar. Lo importante aquí es que hoy en día vivimos en una sociedad de la información y los gobiernos ya han aprendido, y no es nada nuevo, a que también se pueden manipular y maquillar números también. Y eso no es nuevo, ¿no? El gobierno anterior también hacía mucho de esto, ¿no? Me acuerdo Juan Orlando Hernández, cuando tomó posesión en su segundo mandato, dijo de que iba a crear 600,000 empleos, ¿no? En la plena... O las viviendas del gobierno del doctor Reina. Entonces lo importante aquí es que ante esos números oficiales hayan instancias, una academia, ONGs, medios de comunicación que los puedan contrastar. Y eso es lo bello, ¿no? Me tientas a hacerte la pregunta. Se metió en camisa de 11 varas nuestro buen amigo Eugenio Sosa cuando quiso explicar un dato técnico que necesita explicaciones ulteriores para poderlo entender. Yo creo que el problema es que cuando hablamos de números, y esto creo que vos bien lo sabes muy bien, no tenemos que hablar tanto de números. Y eso creo que es el problema, porque cuando uno ya empieza a hablar sobre empleo, pobreza y habla de indicadores y lo otro, generalmente a la audiencia los tiende a confundir. Y eso creo que es lo que pasó, porque Eugenio lo dijo y lo aclaró al final de la misma entrevista. Estamos regresando a las cifras prepandemia. Entonces es natural. Pero una recuperación normal. Pero eso lo dijo al final. Si lo hubiese dicho al inicio y hubiesen iniciado con esa introducción, como muchas otras cosas, incluso estamos viendo datos de homicidios también, ¿no? Es decir, estamos regresando a situaciones prepandemia. El tema es eso, ¿no? De que cuando hablas con números, mejor hacer comparaciones más materiales que numéricas. Hablemos de números, porque aquí choca con la percepción que la gente tiene de las cosas y los números que son fríos y que tienen formas de medirse. Barómetro de las Américas. Quiero comentarles que el doctor Lester Ramírez tiene una cuenta en X, antes Twitter, @elmundodelester, que le invito yo a usted a seguir. Podemos pedir la producción que nos muestre ese posteo en el que el doctor Ramírez mostraba su sorpresa, obviamente no es una sorpresa, es la sorpresa académica, por los datos en los que nos encontrábamos como Honduras en el Barómetro de las Américas, el famoso estudio, la POP de los Estados Unidos. Universidad de Vanderbilt. De la Universidad de Vanderbilt. Entonces, sí, que ha sido una herramienta de análisis para los que hacemos esto desde hace muchos años, porque es una serie. Y eso es importante que usted lo sea. Cuando hay estudios que de manera continua y sostenida nos muestran los resultados de algunos indicadores en el país, para nosotros eso es hermoso, porque podemos ver cómo va variando. ¿Qué te llamó la atención de esta salida de la encuesta La Pop? Bueno, varias cosas, Miguel. Lo importante para mí son 3 temas fundamentales. Primero, es esta primera gráfica que tenés en pantalla, y es que Honduras está en los últimos 3 países de la región de América Latina. Honduras es el tercero de derecha a izquierda, ¿no? El tercero de derecha a izquierda, creo que con 49% veo, de apoyo a la democracia. Y ojo, generalmente, y vos lo sabes también muy bien, el declive en el apoyo de la democracia es cuando se está acabando el ciclo presidencial, es cuando ya el gobierno está en su recta final, por decirlo así, y no aquí. Y en el año 3, no, este es el año 2. Que es normalmente el del pico de confianza. El de pico de confianza, o que todavía está manteniendo la ola de la toma de posesión y todas las acciones. El famoso bono de la luna de miel. Así es. Pues ya se está acabando en esto, pero sí sorprende que lo veamos tan tempranamente en este ciclo de los 4 años que tenemos nosotros. Eso nos está diciendo algo, Lester, ¿no? ¿Quiénes están en el otro extremo? Uruguay, Costa Rica y Colombia y Argentina. Sí. El Salvador. El Salvador obviamente lo sabemos porque hay una gran aprobación presidencial. Y ojo, la democracia no solamente en estos casos se trata de elecciones. Aquí estamos hablando del desempeño del gobierno.
El hondureño de a pie, la persona latinoamericano de a pie, no mide únicamente la democracia en función a la alternancia en el poder o la oportunidad de ir a expresar su opinión o su sentimiento en el voto, sino lo mide especialmente hoy en día a través del desempeño de los gobiernos. ¿Qué tan bueno es el gobierno para entregar servicios públicos, energía, seguridad, es decir, la eficiencia de la que estábamos hablando? La eficiencia, entonces ese es un tema. Y el otro tema es el impacto que tienen las políticas públicas. Es decir, el latinoamericano en general lo que busca son políticas públicas que tengan un alto componente de inversión social. Aquí estamos viendo el hilo que mostraste, es el comparativo en la región en torno a la orientación que tiene la democracia. El 41% de los hondureños consideran que nuestra democracia, no la democracia de otro país, la democracia hondureña está en riesgo. Estos números se parecen mucho a los de hace 14, 15 años. Y de nuevo lo digo, estamos hablando del segundo año de gobierno o terminando el segundo año de gobierno. Pero lo que nos está diciendo esta gráfica es que sí está en riesgo, pero estamos a tiempo. Es decir, es un riesgo. No estamos llegando todavía a una situación autoritaria, porque en esta medición lo opuesto a la democracia es el autoritarismo. ¿Por qué te preocupa tanto el autoritarismo? Es una pregunta que parece obvia, pero quiero que le expliques. ¿Qué es autoritarismo? Porque está tan asumido que la gente no lo distingue. Así es. Bueno, para mí, y esto yo creo que hay que interpretarlo también como uno interpreta la democracia, ¿no? Tiene varios componentes. Uno es las libertades, y para mí eso es el fundamental. Es decir, nosotros en una democracia, en un país, se puede decir, de tradición judeo-cristiana, que conocemos mucho de los principios de un Estado de Derecho, la libertad para nosotros es sagrada. La libertad de expresión, la libertad de la propiedad privada, la libertad de la vida, la libertad de cualquier tipo de opinión. La libertad de circular. De circular. Entonces, un gobierno autoritario progresivamente te va quitando las libertades. Y ahora mismo, ¿no? Hay un estado de excepción en Honduras. Sí, sigue, ¿eh? Ya por un año. Y ahí el Estado se abroga ciertas prerrogativas y atribuciones, reduciéndole las libertades a las personas. Un Estado que puede entrar en la casa de una persona si hay sospecha de que esa persona está, ¿no?, realizando algún tipo de actividad ilícita. Eso lo podemos decir, bueno, pero eso no me va a pasar a mí, bueno, yo vivo en una colonia residencial, no hay mareros acá. Sí, pero si es un Estado que no tiene controles institucionales, esas facultades para combatir la inseguridad la puede aplicar para combatir o para callar a cualquier persona que critica al Estado. Ya hemos visto en países muy cercanos que hasta alguien por hacer un TikTok o por mandar un tweet o por hacer un meme termina en la cárcel, bajo estas prerrogativas y estas atribuciones de seguridad nacional. Entonces, el tema para mí fundamental en nuestros modelos de gobierno es que las libertades son necesarias, no solamente por el hecho de que nos lleva a nosotros a desenvolvernos como personas en una sociedad, sino es que también nos permite a nosotros establecerles controles y límites al poder. Y en una democracia normalmente, ¿quién es el que critica al gobierno? Bueno, los medios de comunicación, cualquier tipo de grupo que no se sienta afín y que ve que el gobierno no lo está haciendo bien. Entonces, totalmente... ¿La oposición? La oposición, pero también todo ciudadano. Es que no hay que solo verlo de la oposición. Esto es, un ciudadano de a pie puede terminar en la cárcel simplemente por oponerse, ¿no? Imagínate, Miguel, algo que sucedía este fin de semana, que mi esposa me lo contaba. Estaban haciendo fila para entrar al mall Multiplaza, que está acá. Y un sábado en la mañana, un funcionario de gobierno con las sirenas encendidas, entrando al mall y todos sus guardias diciéndole a la gente que estaba haciendo fila para pasar por la tranca. Que es un espacio privado. Y que también estaba haciendo fila, como civilmente, que se apartaran. ¿Qué tipo de conducta es esa? Es una conducta autoritaria. ¿Por qué? Porque le está quitando las libertades a las personas que ya estaban haciendo fila. Como decís, es un espacio privado, no es una función estatal ni un tema de que iba a ser... Iba para un centro comercial a comprar algo. Ese tipo ya son comportamientos autoritarios, donde, ¿no?, se pueden ver como diminutos,
pero le están quitando las libertades a las personas y además de eso están abusando de su poder. Y es ahí cuando vemos que estos regímenes fácilmente pueden caer en esta decadencia autoritaria, ¿no? Bueno, miren ustedes, vamos a seguir hablando sobre autoritarismo, sobre qué le espera a la democracia este próximo año. Vamos a hablar un poco de cómo ha de asumir o podría asumir el oficialismo, el gobierno, esta oposición creciente que experimenta no solo en el Congreso Nacional, sino en la calle. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, hoy acompañado del doctor Lester Ramírez, catedrático, académico, analista político, un amplio conocedor de la realidad nacional. ¿Qué fecha publicas en el diario El Heraldo tu columna? ¿Qué días? No, ahí creo que el Heraldo decide cuándo, ¿no? Pero yo la envío los domingos por la noche y ellos la van publicando durante la semana. Sale como miércoles y jueves, creo, por ahí. Lo menciono porque Lester nos está acostumbrando en los últimos meses a publicar sus columnas donde habla sobre temas en los que él es experto: la lucha anticorrupción, la transparencia, la gobernabilidad, derechos humanos y obviamente política, la democracia. Recientemente publicó un artículo de opinión que le espera a la democracia hondureña en 2024. Y antes de hablar del contenido de este artículo, quería referirme a lo que mencionabas en el segmento anterior. Abusos a la hora del uso de vehículos oficiales, a la hora del nombramiento de personas, a la hora de la utilización de fondos públicos. ¿No se suponía o no se supone que un partido o los partidos cuando están en la oposición que reclaman esto deberían de portarse diferente cuando llegan al poder? ¿O es sintomático de la política hondureña que solo se señala cuando se está a este lado de la calle, pero cuando te pasas al otro haces exactamente lo mismo que criticaste? Bueno, yo creo que eso es lo que le está pasando a Factura Libre. Justamente lo que estás mencionando, porque no mandó un mensaje de que iba a ser diferente, de que ellos eran moralmente superiores al Partido Nacional y se están comportando muy similar en términos de cómo abusan de ese poder. Entonces, a mí me parece que es una mezcla de los dos temas. Es decir, hay un aspecto cultural, pero también hay una línea partidaria, ¿no? Y yo creo que esa línea partidaria tiene que ver muy en línea con mantener a todo el mundo feliz. Acordémonos de que es un partido que tiende a ser indisciplinado. Y una manera para disciplinar a la gente, no solamente en Honduras, pero en todo el mundo, es, ¿no?, dándoles ciertas prebendas en materia de recursos, ¿no? Entonces yo creo de que es algo, se puede decir, cultural, pero también parte de esta dinámica. Esperemos, ¿no? Y esto es lo que siempre hay que estar machacándolo con los jóvenes, con las personas que están en las escuelas. Esto no son comportamientos normales. No hay que normalizar este tipo de comportamientos. Y es ahí donde el ciudadano tiene que realmente ser oposición y oponerse a ese tipo de comportamiento. Porque a la hora de la hora son nuestros recursos. Pagamos impuestos. Les dimos el voto no para que hicieran eso, sino es que para que tomaran decisiones en beneficio de la colectividad. Esos son los temas que a la población le molesta y por eso después les va mal en estas encuestas de aprobación o de confianza en términos de gobierno, ¿no? Pero decir esto no es lo que le molesta a los principales voceros. Yo he mencionado tus cuentas de X y Twitter, pero también funcionarios de gobierno tienen cuentas de X y Twitter y reaccionan con mucha virulencia cuando uno hace un señalamiento, quizás con crítica constructiva o una propuesta, o sencillamente por aquí les recomendamos hacer esto o lo otro. ¿No es eso una conducta a la defensiva que más bien refleja que hay problemas en el barco? Yo creo que, como dice el tío de Peter Parker, del Hombre Araña, detrás de todo poder hay gran responsabilidad. Y eso yo creo que es algo que muchas veces nuestros funcionarios públicos llegan a puestos... Y lo olvidan. No solo lo olvidan, sino es que no saben cómo manejar el poder. Y esos son temas que en las universidades no te enseñan. Puedes ir a una universidad de negocios, te enseñan temas de negocios, pero no te enseñan a cómo lidiar con el poder. Y el poder, vos que has estado cerca de gente con poder, yo también que he tenido experiencia, sabes cómo cambia la gente. Hay gente que dice que te das cuenta de la verdadera persona
cuando está en el poder. El poder embellece. O muestra a la gente cómo realmente es. O seduce también, ¿no? Yo he estado en círculos donde el poder ha seducido a personas muy cercanas a mí y los termina llevando a... Como el anillo del Señor de los Anillos. Así es. Entonces yo creo que es eso que hay que, ¿no?, trabajar desde joven, trabajar desde la niñez, pero también trabajar cuando uno está en partidos políticos. Esos son los temas de liderazgo. Es decir, el hecho de que estés en un puesto público no te hace superior a nadie. Es más, cuando partidos políticos que se hacen llamar de socialdemócratas tienen ese tipo de comportamientos, más bien son contraproducentes, ¿no? Y yo creo que son temas que hay que enseñarlos. Y estos son temas que también los partidos políticos a lo interior, en esos procesos de democracia interna, hay que enseñarlo también, ¿no? Muchas veces, y vos que también te gusta mucho la historia y cómo la sociedad hondureña ha cambiado, se hacen reflexiones de cómo era el gobernante hondureño de antes y cómo, ¿no?, llegaba, ¿no?, de una manera muy humilde y manejaba la administración pública, ¿no? Y hay muchos casos de esos, ¿no? Pero hoy por hoy vemos que los valores son diferentes y tiene que ver todos se hacen influencers, todos quieren ser populares y no les gusta la crítica, ¿no? Las formas importan. Recientemente vimos la visita de unos senadores de los Estados Unidos, se reunieron con el gobierno y vimos cómo en un espacio diplomático por excelencia, toda esa animosidad que se mostraba en el Twitter o en X se viene abajo porque tienes que darle la mano a una persona con la que has estado debatiendo posiblemente acremente. Las señales de esta semana, acuerdos para posiblemente la integración de órganos colegiados, algunos a los cuales les ha dado mucho seguimiento, como el Tribunal Superior de Cuentas. Se habla de la posible ratificación en propiedad de los fiscales, 86 votos, acuerdos. Ocurre la semana pasada, pero también en el marco de esta visita se calman voces preocupantes que indicaban que habían movimientos que podían implicar riesgo para la democracia hondureña. ¿Sigue siendo así de fuerte la influencia de los Estados Unidos en Honduras? Yo creo que... ¿O estamos exagerando esa visita? Creo que la influencia obviamente se ha mermado. Creo que muchas veces tendemos a confundir la influencia que tuvo los Estados Unidos durante la Guerra Fría y creemos todavía que vivimos una Guerra Fría. Acordémonos de que la influencia que tenía los Estados Unidos durante la Guerra Fría era porque veía y percibía y sentía la injerencia del comunismo en estos países como un riesgo a su seguridad nacional. Hoy los Estados Unidos deja a muchos países latinoamericanos tener partidos políticos de izquierda, desde Argentina hasta México, ¿no? No se mete con eso. No se mete en esos temas porque ya no es una amenaza a la seguridad nacional. Hoy la amenaza a la seguridad nacional es la migración y el narcotráfico. Las redes ilícitas, sí. ¿No? Entonces cambia esa dinámica. Y muchas veces los hondureños creemos que el pensamiento de los Estados Unidos está muy ligado a la Guerra Fría. Yo he estado en reuniones, y me imagino que vos también has estado en reuniones, donde los mismos funcionarios de los Estados Unidos reconocen el error, no el error, pero reconoce la herencia de la Guerra Fría en la manera como muchos países latinoamericanos perciben a los Estados Unidos. La visita a Guatemala y Honduras indica preocupación por la gobernabilidad de estos países, por lo que está ocurriendo. Yo creo que, primero que todo, y hay que ser muy pragmático, y esto vuelvo como lo dije al inicio, hay que ser muy realista. La política de los Estados Unidos es la política de la migración, la política de la criminalidad organizada. Esa es su preocupación en términos de seguridad nacional. Ahora mismo los Estados Unidos en este año que viene van a entrar al proceso electoral. Es decir, los republicanos ya tienen afilados todos los cuchillos y tiene todo alineado para entrar con el tema migratorio. Que no cesa. Para entrar con el tema de... O sea, los republicanos están viendo, especialmente la narrativa, y aquí vuelvo a recalcar en eso de la narrativa de Trump, es que todo lo que está al sur del Río Grande, todos somos criminales. Y así es como lo van a vender. Bad hombres. ¿No? Así es, bad hombre. Entonces, así lo van a vender. Y aquí vamos a tener una situación de que vamos a estar estigmatizados.
Y las oportunidades que pudimos haber explotado con los Estados Unidos, especialmente comerciales, creo que nos van a afectar mucho. Si, imagina un escenario donde Trump pueda hasta, ¿no?, aplicar impuestos a las remesas, que eso ya lo dijo en un momento, ¿no? Yo dije, voy a aplicar impuestos porque así voy a financiar el muro para construir en la frontera sur de los Estados Unidos. Son temas que pueden ser muy, se puede decir, abstractos en este momento, pero se pueden materializar fácilmente dentro de un par de años. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, creo de que la influencia en términos como la Guerra Fría no la tenemos, pero sí, ojo con esto, las relaciones que puede haber con los Estados Unidos pueden cambiar fuertemente. Trump no es amigo de Venezuela. Trump es amigo de personajes como Milei, como Bolsonaro, ¿no? Y si nosotros seguimos con este discurso ¿no?, antiimperialista, cuando realmente ya esa narrativa ya no vende en el mundo exterior más que acá, entonces vamos a tener también una situación donde vamos a convertirnos en ¿no?, un país excluido y atacado por esta narrativa, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría de los hondureños no queremos eso, ¿no? Que está por verse también si vende acá. Hablemos de la democracia hondureña en 2024. Hablemos de ese artículo tan interesante que publicaste en Diario El Heraldo. ¿Cuáles son los principales aspectos que te llaman la atención para el 2024? Yo puedo decir, los puedo puntear aquí para que tú los vayas mencionando. Uno, el clientelismo y cómo afecta a la democracia hondureña. Hemos superado esos viejos atavismos, acabo de decir una redundancia, esos atavismos, esas prácticas clientelares han mejorado o se están acentuando. Creo que siempre van a existir mientras exista la pobreza. Y eso es en toda América Latina. Creo de que hoy en día el clientelismo, la compra de votos como la veíamos tal vez hace 10 o 20 años atrás, es mucho más difícil realizarlo. ¿Por qué? Porque el votante ha cambiado. Ya no es un voto duro, ya no es un voto sin educación. Agarra la bolsa pero no vota por el partido. Así es, cada vez más entiende, ¿no?, el rol. Pero sí es importante comprender de que sin importar el hecho de que tengamos un clientelismo mucho más sólido que hace 20 o 30 años, siempre existe una vinculación entre los recursos públicos y el voto. Y no solo del nivel ejecutivo, también a nivel de alcaldía local. Y no solamente el partido, Congreso. Y no solamente el Partido Libertad y Refundación. Es decir, uno de los debates que se estaban dando era los alcaldes del Partido Liberal. Y justamente era por esto. Los alcaldes del Partido Liberal llevaron al Partido Liberal también a la mesa de negociación justamente porque entendían de que necesitaban presupuesto. Ajá. Y hay que reconocerlo. Esta es la realpolitik, ¿no? Este es el pragmatismo. Estaban pensando en la transferencia municipal. Así es. Y otros recursos. Y otros recursos. Y también el mismo Partido Liberal al nivel de diputaciones. Entonces, creo que es entendible de que estas prácticas existen y las aplican todos los partidos políticos. Obviamente, el partido que esté en el poder tiene más acceso a recursos y va a disponer de manera... Pero tiene menos alcaldías. Menos alcaldías, pero tiene también un rol muy importante a través de las diputaciones, que ese creo que ha sido el rol del Partido Libertad y Refundación. Justamente ayer me estaban diciendo de que a los diputados les dan dinero para becas. Es decir, los diputados son los que reparten becas. O sea que los diputados hacen el rol de las guías familiares en materia de promoción y de inversión social, ¿no? De que se llamaban la guía familiar en los tiempos del Partido Nacional. Pero este rol, aunque no tengan alcaldías, hacen su rol paralelo. Y eso es importante reconocerlo, ¿no? Lo que preocupa y debería preocupar al Partido Liberal es que puede ser, ¿no?, pan para hoy, pero hambre para mañana, si no tienen esa visión también muy estructurada. El clientelismo es un problema que yo lo veo como un problema, pero también es una manera de hacer políticas públicas, ¿no? Que eso es también la otra cara de la moneda, ¿no? Vamos a hablar sobre esto porque el artículo que les estamos mencionando, bueno, usted lo puede buscar en internet, lo puede buscar también en las redes, en el sitio de @elmundodelester. Él lo publicó, él seguramente lo va a volver a publicar
para facilidad suya. Pero quiero que usted se fije, vamos a hablar de los otros temas que narra este artículo, porque también habla sobre la guerra jurídica o lawfare, también sobre el rol del Partido Nacional, qué pasa con las elecciones, qué aspectos pueden afectar a la oposición el próximo año en el 2025. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques hoy con el doctor Lester Ramírez hablando de la democracia hondureña. ¿Qué nos espera para 2024? Estamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con el doctor Lester Ramírez, catedrático, académico, analista político, una persona que está al tanto de la realidad nacional y que con frecuencia nos comparte sus opiniones por medios de comunicación en sus redes sociales. Le recuerdo, por cierto, seguir las redes sociales de ICN, www.icndigital.com es el sitio web y las redes icn.digital. Siga la variada programación también de ICN desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. A ver, Lester, hablemos del artículo, porque este artículo es esclarecedor. Estamos acercándonos a fin de año. Mencionábamos el clientelismo, cómo afecta a la democracia hondureña, una práctica que no se ha logrado superar. Lo vemos desde las alcaldías, desde el Congreso, desde el mismo Poder Ejecutivo. Hablabas también de la posibilidad de una guerra jurídica. Recuerdo a Libertad y Refundación discutiendo que contra sus partidarios se había aplicado el lawfare, la guerra jurídica, es decir, acusarlos de situaciones que realmente encarnaban situaciones políticas, ¿verdad? Y no de corrupción y no de malos manejos. ¿Por qué es un riesgo? ¿Por qué se avisora eso para el 2024? ¿Y sabes dónde salió esa réplica del lawfare? La primera que se lo escuché del lado izquierdo fue a Cristina Kirchner. O sea, una de las primeras que empezó a hablar sobre eso, porque ahí le entablaron una serie de acciones legales, ¿no?, en materia de corrupción. Bueno, es que el lawfare es esta guerra jurídica, no es dar apariencia de legalidad a los actos contra oponentes políticos. ¿Perseguirlos en los tribunales? Perseguirlos en tribunales, pero no solamente perseguirlos en los tribunales, sino crear, es importante eso, crear una percepción de que el oponente está haciendo cosas indebidas. En el caso hondureño, obviamente, vemos de que en la utilización del Ministerio Público y los requerimientos fiscales contra el Partido Nacional. Desde la fundación misma del Ministerio Público. Sí, ¿verdad? Ha sido un trabajo muy efectivo, porque a la población le llamó mucho la atención la efectividad de esos requerimientos fiscales. En menos de una semana. Sí. Sabíamos de que eran personas que habían ahí investigaciones, habían denuncias, y entonces de alguna manera muchas también... del CNA, por cierto. Sí, y de alguna manera utilizaron todos esos argumentos, ¿no? Y no, le dieron ese revestimiento de legalidad y además de eso, el apoyo popular que había. Ojo con esto, en esta creo que había ese reconocimiento, al menos en la opinión pública, de que sí, estas personas de alguna manera han sido involucradas y han sido denunciadas. Ojo, pero no somos nosotros los ciudadanos. Ni los medios de comunicación. Que estamos llamados a juzgar a personas. Hay una institucionalidad y esa institucionalidad debe aplicar la ley y la debe aplicar de manera imparcial, es decir, respetando derechos. No pensando en el rédito político que pueda producir. Y es ahí donde caemos en un Estado de Derecho manipulado. Esto no es nuevo tampoco, Miguel. Esto también lo hacía el Partido Nacional en los gobiernos anteriores. Lo que hay que hacer es, ok, si vamos a fortalecer la institucionalidad, si vamos a evitar caer en los vicios del pasado, ¿por qué no hacemos las cosas bien? Y por eso es uno de los temas, y creo que los Estados Unidos lo está enfatizando. Escojan al fiscal general con los 86 votos. Denle legitimidad. Así es. Y de esa manera puede accionar, ¿no?, con un mayor apoyo, tanto constitucional, pero también desde la opinión pública. En el caso hondureño así es, pero ahora mismo en Guatemala están utilizando mecanismos de lawfare para declarar nulas las elecciones. Es decir, le están quitando el derecho al voto a todos los millones de guatemaltecos que votaron a favor de
de Arévalo para evitar que llegue al poder y tome posesión, que es prácticamente dentro de un mes. Entonces, es una situación muy complicada. Esto es un fenómeno también, así como la desinformación. El lawfare está muy enraizado en procesos populistas, procesos autoritarios, y donde se utilizan los mecanismos tradicionales de las instituciones tradicionales de la democracia, un poder judicial, un ministerio público, para instrumentalizar cualquier acción contra opositores políticos, pero también ciudadanos que no se alinean a los intereses de las estructuras políticas, ¿no? En breve, ¿qué le corresponde a un partido como el Partido Nacional o Liberal si se encuentra en estas circunstancias? Bueno, ya lo vimos, negociar. Ese es el resultado de este lawfare. Lo llevaron a la negociación, porque el impacto que pueda tener en los candidatos o en algún tipo de liderazgo del Partido Nacional es que le pueden quitar sus derechos para participar, es decir, lo pueden inhabilitar legalmente a ser elegido. Y eso creo que es el daño más grande que se le puede dar a un político, ¿no? Ese es el castigo aún más grande que ir a la cárcel, es inhabilitarlo para participar en los procesos electorales, ¿no? O ir más lejos y desinscribir un partido, como eventualmente algunas voces radicales lo mencionan. Así es. Y eso es muy riesgoso. Si bien es cierto, puede ser que un partido haya cometido actos irregulares, pero para eso está la institucionalidad, para eso está la investigación criminal y para eso está el Poder Judicial, pero no está en las facultades de un partido político de oposición o el oponente político decir de que el otro partido debe ser clausurado y que debe ser inhabilitado, ¿no? Estos son los temas riesgosos, son los mensajes que nos mandan a decir, hey, estamos a la puerta de un autoritarismo, porque el día de hoy es un partido político, mañana va a ser un medio de comunicación, pasado mañana va a ser una empresa. Solo veamos Nicaragua, ¿no? Bueno, un diputado lo dijo, ¿no? Competir prácticamente solos en las elecciones del 2025. ¿Son las elecciones del 2025 la salida a estos riesgos de autoritarismo o piensas que más bien se va a profundizar el clientelismo y esta deriva autoritaria o de riesgo a la democracia que muestra el Barómetro de las Américas? Yo creo que antes de las elecciones tienen que haber una serie de hitos. Y para mí eso es lo más crítico en este momento. Estamos ya en la segunda mitad de este periodo constitucional de 4 años y tienen que haber una serie de hitos muy importantes que se tienen que dar. Uno, obviamente, prepararnos para el proceso electoral, es decir, tener toda la organización, el presupuesto y toda la capacitación y todos estos elementos que son necesarios, la transmisión de los resultados, las huellas digitales que estén ya de nuevo establecidas. Nuevas autoridades. Todo eso. Toda la parte organizacional e institucional. Pero también, más allá de eso, me parece que también tenemos que replantearnos lo que vos decís. Vamos a tener elecciones simplemente como una válvula de escape para una pelea interminable. Es decir, este es simplemente un round más y que otro round va a empezar después de las elecciones. Creo de que es importante dentro de esos hitos establecer algunos cambios importantes. Y eso tiene que venir de la misma clase política, pero también tiene que venir de sectores de sociedad civil, de la academia, del sector privado, de establecer algunas reformas que son muy necesarias. Porque hemos estado viendo en los continuos ciclos electorales que estos conflictos únicamente sirven para generar movilización social para llevarlos al voto. Pero una vez que son elegidas las nuevas autoridades, inicia todo un ciclo de conflictos y de problemas justamente porque los partidos políticos que llegan al poder llegan únicamente pensando en su agenda política. Necesitamos de nuevo retomar esa vía de una agenda de país y hay reformas muy importantes que se tienen que hacer y creo que lo que se tiene que hacer en el Congreso Nacional es necesario. Se tiene que resolver este problema de crear un presidente del Congreso Nacional con una figura casi dictatorial, ¿no? El diseño institucional debe cambiar en el Congreso Nacional si queremos recuperar nuestra representación política como ciudadanos también, ¿no? Ese es un tema que creo que tiene que ser trabajado. Y el otro, obviamente, el financiamiento político. Son temas que los partidos políticos, ningún partido político quiere hablar de estos temas, pero son necesarios. Es decir, no se puede hablar de combatir la corrupción
si no se puede trabajar el tema del financiamiento político. Más allá de una CICI, eso es, no, esa parte forense. Lo que queremos es la prevención, y esos son temas que los partidos políticos no quieren hablar. Y me parece de que esos son temas que son muy importantes para darle esa legitimidad a la democracia y recuperar credibilidad en los gobiernos también, ¿no? Hay más reformas también, pero solo son para un par de pinceladas, ¿no? Muchísimas gracias, Lester. Nos ha dado un punteo de al menos dos importantes, y es revisar el diseño institucional del Poder Legislativo, que confiere excesivo poder a la figura del presidente, que es un modelo que data del año 57 y que poco o nada se ha hecho para revisarlo, y sin duda alguna hablar del financiamiento de los partidos políticos, que ahora está amenazado no solo por el mal uso de los recursos públicos, sino también por la influencia de las redes ilícitas. Dos temas que quedan sobre el tapete, sobre la mesa de discusión, y que esperamos conversar con Lester, con otros analistas, acá en Cuestión de Enfoque. Gracias por su atención. Soy Miguel Cáliz Martínez. Recuerde seguir nuestra programación en ICN, Una Nueva Conciencia. Buen día.